Es importante, más allá de lo que ha pasado, la propuesta en términos de salud, que incluso hablaba sobre fortalecer el primer nivel de atención, ¿cuál es el punto de vista o el análisis que tiene también el cuerpo médico? No si esto era favorable o no, si habría sido enriquecedor que se plasme en la realidad y finalmente ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la expectativa, señor Talavera? Lo escuchamos. Sí, lamentablemente pues estamos en una pandemia y no consideramos que sea correcto lo que ha ocurrido el día de ayer, ¿no? Y creemos pues que parte la tiene el presidente, que de repente pues había ministros que son controversiales como de educación, quizás hasta la de economía, y también el antecedente del señor Cateriano, que tiene muchos críticas, ¿no? Sobre todo lo que ocurrió cuando estuvo con el gobierno de Humala. Entonces de repente eso ha jugado para que no le den el voto de confianza. Sin embargo, pues nosotros ahorita nos encontramos en una pandemia y en días muy críticos, ¿no? Con un número de contagios en incremento. Entonces creemos pues que se debe haber hecho mejor una conversación tanto de Vizcarra como de los grupos de los partidos políticos que ahorita están en el Congreso. Por ejemplo, Cateriano, muchos también se le critica, se fue a hablar con Luis Bedoya Reyes, que es un político muy representativo, pero no tiene ningún congresista actualmente. Entonces, a veces ahí no se conversa, no se dialoga, y entonces las consecuencias son las que hemos tenido. Correcto. Ahora, pero lo que él planteó para el tema de salud, ¿a usted le parecía correcto, oportuno, insuficiente? Es bastante insuficiente. Ya yo lo he mencionado, empezando el presupuesto para el sector salud, se está aumentando 1.500 millones, que si queremos comparar con el presupuesto que teníamos para atender 17 millones y medio de peruanos, ahora vamos a ir a 24. No va ni proporcionalmente ese incremento. Y si queremos reactivar el sector de salud, tampoco tenemos nada. No se ha hablado de algunas, cómo se va a hacer la reactivación del primer nivel, ¿no? Se requiere recursos humanos, no se ha dicho absolutamente nada de los recursos humanos. Muchos médicos y trabajadores de salud impagos, son terceros que no tienen ningún derecho. También nosotros estábamos esperando que la aprobación por parte del presidente del proyecto de ley 4453, que habla de nombramiento, ascenso y cambio de grupo ocupacional, y fue rechazado el 22 de julio. Esperemos que por insistencia se apruebe ahora en el Congreso. Sin embargo, pues creemos que hay mucho discurso a favor de los médicos y la realidad ha sido esa, que no nos han considerado siquiera para el nombramiento, que hay trabajadores que están 7 años de casi 4 o 6 años de tercero, ¿no? Además, como le mencioné, el presupuesto, tenemos un compromiso de escala salarial. Se ha dado ya 2 partes, el 2018 y el 2019, y no se da nada hasta ahora para el 2020. Nosotros como gremio nos sentimos que no somos escuchados en nuestras demandas, y respecto al presupuesto también es demasiado poco, ¿no? Lo que hubiéramos esperado es que se aumente si quiere el 1,5 o 2% del PBI para tratar de acercarnos al promedio, y eso significa entre 12.000 a 16.000 millones de soles más, y solo se aumenta 1.500, que como le digo, proporcionalmente no va a cubrir ni el número nuevo de asegurados en el CIS. Pero definitivamente la negación a la confianza para este gabinete pues nos pone en un panorama peor en el tema de salud. Sí, no, ya eso pues, en definitiva. Tenemos, el premier está desde el día, me parece, del día 13, ¿no? Y ya se ha perdido casi 3 semanas, y ahora para volver a conseguir un nuevo premier que se le dé el voto de confianza, vamos a estar igual a 3 semanas más perdidas, y en esta emergencia no da. Está complicado. Doctor, una preguntita. Leí una entrevista muy interesante, creo que fue el día domingo, al doctor Uriel García, que justamente fue ministro de Salud en el virus que nos cogió
del cólera, si no me equivoco, ese último gobierno, ¿no?, del 80 al 85 de Fernando Belaúnde. Y él decía, bueno, ok, el tema de los hospitales, ¿no?, los grandes hospitales suenan bonito, vamos a construir no sé cuántos hospitales, pero él sigue insistiendo en la atención primaria de salud, fortalecer a municipios, postas. Le quería preguntar respecto de ese punto de vista, si es que ustedes coinciden con eso, que deberíamos crear más centros de atención primaria para que la gente no tenga que llegar al nivel de los hospitales. Eso dentro de un contexto en el cual hay algunos municipios que incluso han cerrado policlínicos o incluso han cerrado centros de atención primaria para sus vecinos. ¿Cómo ve ese tema? ¿Son importantes ahorita, en plena pandemia, el anuncio de grandes hospitales o tenemos que rápidamente crear estos centros de atención primaria? Tenemos que ir a la atención primaria, y a la atención primaria no solamente en las postas y centros de salud, sino ir a los domicilios. La idea que nos dio el exministro Zamora de hacer los equipos de respuesta rápida, que prometió que iban a haber 5.000 a nivel nacional, hasta ahora no se terminan de implementar. Sí, claro. A la justa pasamos de 1.000, y eso debería ser una medida en la pandemia. Pero el fortalecimiento de los centros de salud, las postas, tiene que darse también pues con equiparlas mínimamente con un laboratorio, un equipo de rayos X, ecógrafos en los más grandes, ¿no? Y todo lo que se necesita para atender a los pacientes en el primer nivel. Tener pues desde tensiómetros, termómetros, y controlarle pues la glucosa, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a mejorar la atención en el primer nivel y atender al 80%, 70% como hacen muchos países, y que no vayan al hospital, sobre todo ya pacientes complicados, ¿no? Entonces eso nos falta y todos estamos de acuerdo, pero para eso se necesita pues el presupuesto, se necesita recurso humano. Nosotros tenemos más o menos 8.000 médicos que nos faltan para el primer nivel y más o menos 16.000 especialistas, o sea, nos faltan 24.000 médicos a nivel nacional. Y eso tampoco se menciona nada en el discurso, cómo se va a hacer de los recursos humanos. Doctor Talavera, ¿Cómo? Sí, perdón, Fátima, no, yo le quería preguntar, o sea, ¿cómo si no tenemos gente, cómo eso se puede resolver eso? Salvo que digan, oye, no tenemos más médicos, por lo tanto, señores, no sigan saliendo a contagiarse, porque si no hay profesionales, eso no va a poder cambiar durante la pandemia, doctor, ¿o me equivoco, por favor? Perdón, Fátima. Sí, el problema es los bajos sueldos, que muchos se prefieren ir al extranjero. Tenemos muchos médicos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y ahora último en España. Entonces eso es por las remuneraciones que son muy bajas. Incluso respecto al Ministerio de Salud versus el MINSA también hay una gran diferencia, y también en la parte privada. Entonces si nosotros mejoramos todo el paquete, es decir, mejoramos los recursos humanos, mejoramos la infraestructura, los insumos, los análisis en los centros del Ministerio de Salud, la gente o los trabajadores, los profesionales se van a quedar. De lo contrario, migran. Correcto. Doctor Talavera, yo quería preguntarle cuál es su impresión sobre un mensaje enviado por el doctor Palacio Celi, donde le dice al presidente de la República que en estos momentos de crisis política recurre a la reserva moral de la sociedad, sobre todo o en especial al Colegio Médico del Perú. No le entendí bien la pregunta. Correcto. ¿Cuál es su impresión sobre el mensaje enviado por el decano del Colegio Médico del Perú, que invita al presidente de la República, en medio de esta crisis política, a recurrir a los colegios profesionales, a la reserva moral de los colegios profesionales, en especial del Colegio Médico del Perú? Sí, bueno, es una alternativa, ¿no? Pero nosotros, particularmente con la doctora Mazzetti, creíamos que era una buena opción, ha sido una buena elección y creo que muchos coincidimos con eso. Entonces lo que tendría que recomponer es más bien el Premier, ¿no? Y algunos ministerios que están muy cuestionados, y eso lo hemos podido escuchar a lo largo de las intervenciones de los congresistas, ¿no? Sobre todo el de educación y de repente economía, ¿no? Y de repente seguir con el resto de gente, que la mayoría son nuevos. Correcto. Doctor Talavera, gracias por la entrevista. Gracias.